¿En qué tienes puesta tu confianza? Vale, vamos a hablar un poquito en Filipenses de esto. Y, por ejemplo, si yo pudiera hacer esto, realmente no vale de nada, pero yo le diría aquí a mi hermano, yo, mira, yo te regalo mi coche a cambio de tu salvación. ¿Tú qué me dirías? ¿Cambiarías? ¿Cuál es el regalo más valioso para ti? ¿Las cosas materiales como esta o la salvación? La salvación. Amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es ganancia? Una cosa que dijo Pablo, para mí todo es basura. Todas las cosas que tengo que son de valor para el mundo, para mí es basura, es como estiércol, ¿vale? Y vamos a ver, y es por eso que la idea principal de hoy, la que vamos a estudiar, es que la mayor ganancia que tiene el creyente es haber conocido a Jesús y estar unidos a Él. Esa es nuestra mayor ganancia. Es lo más valioso que tenemos. Y vamos a hablar un poquito el contexto de Filipenses, ¿vale? El autor es Pablo y fue escrito sobre los años 60-65. Y Filipos era una ciudad, una colonia romana que estaba al noreste de Grecia. Fue la primera ciudad en la primera iglesia fundada en Europa por Pablo. Y Pablo en ese momento estaba en un arresto domiciliario en Roma. Y él estaba recibiendo las ofrendas de los hermanos allí. Y mediante esta carta, él quería agradecerles esas ofrendas para poder subsistir en esos momentos que estaba padeciendo. Y también los anima a que estén unidos. También los anima a que tengan cuidado con la falsa doctrina. Y la semana pasada nuestro hermano Alcides nos estuvo predicando en el capítulo 2, a partir del versículo 12. Y lo que tenemos anteriormente, lo que vamos a estudiar hoy es esto, que Dios nos llama a que debemos ocuparnos de nuestra salvación con humildad y con reverencia. También que debemos hacerlo sin murmuración y contienda. También que tenemos que ocuparnos de la salvación siguiendo el ejemplo de creyentes genuinos. Vimos a Timoteo, hablamos de Pablo, vimos que eran creyentes genuinos. Y también encontramos aquí muchos creyentes genuinos que tenemos que seguir su ejemplo. Y vemos la situación que estaba pasando Pablo. Situación difícil, complicada. Él estaba en un arresto, estaba en prisión. Aunque era una casa, estaba en una prisión, estaba privado de su libertad. Pero él, en el versículo 1 de nuestra lectura, nos dice de que debemos estar alegres, gozosos, dice regocijados por la salvación que tienen. Pablo está diciendo eso y estaba en la cárcel. Qué bueno, ¿no? Que si tú estás pasando padecimientos hoy, si estás pasando por pruebas difíciles, el Señor te dice que tienes que estar alegre. Incluso en los momentos difíciles, tienes que confiar en Él. Te va a dar la felicidad, la confianza. Gracias. Sí, pasa el primer punto. Y entonces Pablo les dice que todo lo que le va a recordar ahora, probablemente ya se lo haya escrito, pero lo va a recordar, le va a hacer énfasis para que ellos tengan la seguridad. Se lo va a hacer que ellos vuelvan a recordarlo. Y en principio les advirtió sobre los falsos maestros. Y lo vemos en el versículo 2. Los falsos maestros judaizantes que estaban en la iglesia, que estaban haciendo que los nuevos creyentes pasaran por ritos que eran antiguos para los judíos, que era la circuncisión y otros ritos judíos que nos encontrábamos allí. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión fue una señal que Dios mandó a hacer a todo israelita a partir del pacto con Abraham. Y significaba este pacto una señal en la carne. Génesis 17, del 10 al 11, dice acerca de esto: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esta señal que se le hacía a todo varón israelita significaba el pacto. Una señal externa que significaba el pacto de Dios. Y la circuncisión era un rito que estaba desde el principio de la civilización judía, desde que comenzó en su civilización, y estaba muy arraigado en su cultura. Y vemos cómo estos maestros
querían imponerlo también en la iglesia. Vamos a leer Hechos, capítulo 10, los versículos del 44 al 48. Y vamos a ver cómo Jesús, cuando comenzó a predicar de cómo deberíamos de vivir los que estamos bajo el pacto de la gracia, ya la circuncisión no era una condición, sino hablamos ya del bautismo, de ser bautizados representando lo que ha pasado ya en nuestra vida. Dice en Hechos capítulo 10, del 44 al 48, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos aquí cómo Pedro, que había sido llamado a evangelizar sobre todo a los judíos, tuvo una visión. Y tuvo la visión de ir a predicar a Cornelio. Y tuvo una visión, de que ya no había inmundicia en predicarle a los gentiles. Y Cornelio envió a alguien para que fuera a predicarle a su casa. Y vemos como cuando estaba allí en su casa, mediante la predicación, ellos recibieron el mensaje de salvación y vieron como el Espíritu Santo venía a morar sobre ellos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Lo siguiente fue que ellos fueron bautizados. Vemos aquí cómo no se les puso la condición de ser circuncidados, sino el bautismo. Ya el nuevo pacto, el de la gracia, había dejado atrás, había desplazado el antiguo pacto. Y ahora todos los nuevos creyentes deben ser por obediencia bautizados. Por eso es que Pablo aquí le está advirtiendo sobre los falsos maestros como cuidados de los perros. Qué mal suena, ¿no? Cuando te llaman perro. Es un insulto, ¿no? Pues esto así le estaba llamando a ellos. Cuidado de los perros. Porque ellos intentan morderte con este tipo de enseñanza. Y quieren poner un yugo pesado sobre tu vida. En Gálatas 3:28 también nos dice, refiriéndonos a la salvación, de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y aquí, viendo donde nos habla de que no hay judío ni griego, estamos viendo que ya no hay distinción entre pueblos. Ya somos un solo pueblo. Ya no hay esa distinción que había antes. Ahora estamos unidos en Cristo. Y este es el sentido original que Pablo le quería transmitir a los primeros oyentes de esta carta. Pero es el sentido original que también nos quiere transmitir hoy a nosotros, de que ya somos un solo pueblo. Y de la misma manera que ellos los advierte sobre los falsos maestros, Dios nos está advirtiendo a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado sobre la doctrina que puede entrar a la iglesia, una doctrina que no sea sana, falsas enseñanzas. Y tenemos que ser buenos maestros, buenos estudiantes de la palabra, para poder rebatir todo aquello que no está en la palabra, todo aquello que puede ser manipulado. El Señor nos está advirtiendo para que podamos debatir sobre esas ideas y que no dejemos entrar en la iglesia. Eso es lo que nos quiere decir aquí el Señor con esta enseñanza. Si alguien puede traer agua, por favor. Del siguiente punto. Vamos a ver ahora qué nos dice el versículo 3. Y el versículo 3 nos habla de que la verdadera circuncisión es la que Dios opera en nuestro corazón. Gracias. La verdadera circuncisión es la que Dios
opera en nuestro corazón. De nada le valía a los judíos tener marcas externas si en su corazón ellos no estaban cumpliendo la ley de Dios. De nada nos vale a nosotros aparentar ser buenos creyentes si de corazón no estamos siguiendo al Señor. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. O sea que la verdadera conversión en miembros del pueblo de Dios es la que ocurre en tu corazón y en el mío, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Y Dios quiere que esta circuncisión que ha hecho en tu corazón refleje realmente tu vida. Por muchas apariencias que queramos dar, Dios realmente nos conoce en nuestro corazón. Para Él es como un libro abierto. Y quizás tú seas una persona soltera, un chico o una chica soltera que suele venir a la iglesia normalmente. Y participas en muchas actividades con los jóvenes, con los mayores. Y la gente te aprecia mucho. Pero quizás tu corazón no está cerca del Señor. Quizás en tu corazón hay cosas que no están agarrando a Dios. Y Dios ve tu corazón como un libro abierto. A Dios no le puede ocultar nada. Y Él quiere que todas estas cosas que no están poniéndote en sintonía con Él sean sacadas fuera de tu corazón. Y Él lo puede hacer. Dios te da el poder para poder cambiar tu corazón, para poder quitar todo eso de tu corazón. Y no tener una apariencia de cristiano. No vivir un cristianismo light, un cristianismo descafeinado, sino vivir un cristianismo verdadero. Vamos a ver el siguiente punto ahora, del que nos habla los versículos 4, 5, 6 y 7. Y aquí Pablo dice que debemos de poner nuestra confianza no en este mundo, sino en Cristo. Debemos de poner nuestra confianza no en este mundo, sino en Cristo. Y es verdad que muchas veces somos influenciados por esta sociedad, por la televisión, por las conversaciones, por muchas cosas. Y nos llegan mensajes que nos dicen: sé el mejor deportista, así vas a ser realmente feliz. O te dice: ten un mejor coche o una casa lujosa. Eso realmente te va a dar lo mejor del mundo. O quizás también ten un cuerpo 10. De esa manera, y si puedes, enséñalo. Y de esa manera la gente te va a sentir deseado y te vas a sentir querido. Y eso es lo que te va a dar la felicidad. Todos estos mensajes nos están llegando. Quizás también podemos recibir ese mensaje de que tienes que estudiar, hacerte un máster, hacer un seminario súper exclusivo, y de esta manera vas a ser superior a los demás. Te va a dar fama y eso te va a dar a ser una persona realmente completa. Si estamos pensando así, estamos perdiendo la perspectiva como cristianos. Y Pablo era una persona que realmente tenía de qué presumir. Él podía presumir de sus orígenes y de todos sus títulos, de todos los círculos a los que pertenecía. Y nos dice en los versículos 4 y 5 de Filipenses 3, dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Este era Pablo, tenía todo un currículum. Los judíos
eran circuncidados al 8º día de nacer. Y Pablo cumplió con este primer rito de la ley. Del linaje de Israel, muchos de los maestros que estaban judaizantes probablemente pudieran ser mestizos. Y no, eso significa que a lo mejor su padre o su madre no era de la nación de Israel. Pero Pablo era un israelita de pura cepa. Él tenía toda su genealogía del pueblo de Israel. Y él podía presumir de su linaje y del pueblo al que él pertenecía. De la tribu de Benjamín. Esta fue la tribu del primer rey de Israel, Saúl. Esto era como decir que pertenecía a la familia más importante. Y sabemos que Benjamín era el hijo favorito de Jacob y que después de la muerte de Raquel se convirtió en su principal apoyo. Él era hebreo de hebreos. Esto significa que realmente era un líder, que pertenecía al círculo religioso más alto, de mayor nivel. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos representaban un partido religioso político donde estaba lo mejor de Israel. Y su objetivo era establecer el reino. Se adherían a todos los principios fundamentales de la ley. Y Pablo fue parte de este prestigioso partido. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Saulo, sabemos que su anterior nombre es Saulo de Tarso, ¿no? Saulo fue un fanático perseguidor de la iglesia. Y él pensaba que de esta manera estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y cuando él se convirtió, que iba camino a Damasco, probablemente estaba también persiguiendo a cristianos. Él no solo se conformaba con perseguir con los que estaban en Jerusalén, sino también fuera de Jerusalén. Y en cuanto a la justicia, dice que él era hallado irreprensible. Esto era que ante la ley era un santo. No significa que él no tuviera pecado, sino que él había pagado sacrificios por todos sus pecados y que nadie podía ir a acusarle de cualquier cosa ante la ley. Todo esto lo era Pablo. Wow, ¿no? Era una persona muy importante en su pueblo. Pero el versículo 7 nos dice, está hablando Pablo diciendo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Agüita. Esto está diciendo que todo esto para él es pérdida. Ya no tiene importancia para él. Lo ha estimado como pérdida. Ya de esto no le vale nada. Como dicen, eso fue como un zasca a todos esos maestros de que estaban diciendo yo soy importante y esto tenemos que hacerlo. Pues mira, esto fue como ellos estamparse contra un muro. Todos estos maestros que estaban enseñando falsa doctrina. Y si alguien tenía algo importante en la nación de Israel, era Pablo. Y esto dijo que era despojo para él. También tenemos el ejemplo de Jesucristo. No solo el de Pablo que dijo, mira, esto no vale para mí nada. Sino el valor, que tiene más valor, es haber conocido a Jesucristo. Y Jesucristo, que estaba en la gloria de Dios, dejó de estar con el Padre para convertirse en un siervo, venir a este mundo, enseñarnos, para al final morir en una cruz. Por nuestros pecados, por personas que no se lo merecían. Porque ni tú ni yo nos merecíamos eso. Pero Él nos ha dado como un regalo. Y Él dejó estar en la gloria de Dios y pasar por todo ese sufrimiento, por nosotros. Así que vemos este ejemplo de Jesucristo. Y vemos este ejemplo de Pablo también. Pero, ¿cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es mi ejemplo? ¿Qué nos está costando seguir a Jesucristo? ¿Qué estás dejando atrás? ¿A qué le estás dando valor en tu vida? ¿Qué son las cosas importantes para ti? ¿Estás siguiendo a Jesús? Incluso cuando te cuesta, cuando estás perdiendo cosas que son importantes. Tenemos que reflexionar en esto. Y vamos a ver el siguiente punto, que están en los versículos 8, 9, 10 y 11, que nos habla de que lo que verdaderamente tiene valor es conocer a Cristo, ¿vale? Son muchos versículos los de esta predicación, ¿vale? Y en estos versículos hay muchas cosas, pero vamos a hablar
de lo esencial y de lo que es en sí este mensaje, ¿vale? Y Pablo aquí lo que quiere transmitir es que debemos de dejar de confiar en las cosas de este mundo para que realmente nos aferremos a las cosas que tienen valor, que es Jesucristo. Y es por eso que nuestra idea principal y la idea principal de todo este mensaje es que la mayor ganancia que podemos tener es haber conocido a Jesucristo y vivir unidos a Él. Podemos conseguir muchas cosas en este mundo, probablemente. Probablemente haya personas que sean importantes o que puedan conseguir muchas cosas en este mundo. Pero nada tiene mayor valor que conocer a Jesucristo. Y lo que hemos conocido a Jesucristo lo podemos decir, ¿verdad? No hay nada mejor que conocer a Jesucristo. Es lo que tiene mayor valor, un valor infinito. Es el Hijo de Dios. Él fue entregado y nos rescató de la condenación del pecado, para gloria suya y alabanza. Así que vimos como la conversión de Pablo fue toda una revolución. Él cambió de la noche a la mañana. Y saben, la conversión no es una experiencia de un momento, que tú salgas aquí y digas, yo me arrepiento de mis pecados y quiero al Señor Jesucristo como mi Salvador y entra en mi corazón. No es una experiencia religiosa de un momento. La conversión es algo que sucede durante toda tu vida. Es un cambio para toda tu vida, no es una experiencia de un momento. Nos dice el versículo 9, hablando Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ya Pablo ya no está confiando en lo que él pensaba que era justo ante la ley de Dios. Ya él no confía en eso. Ahora confía en la ley que le justifica, que es lo que Jesucristo le ha dado, por medio de la fe. Y es por medio de la fe que somos justificados, la fe en Jesucristo. Y si hoy estás escuchando este mensaje y tú piensas quizás que tú no eres tan mala persona, que tú no has hecho nada grave, tú realmente no has matado a nadie, tú realmente no has ido a robar un banco o no has hecho algo que tú pienses que está muy mal. Déjame decirte que por muy buena persona que pueda ser, como si fuera la mejor persona del mundo, no te vale de nada para ganar la salvación. No te vale de nada. Porque esto no trata de todo lo que tú puedas hacer por Dios para ganarte la salvación. Esto trata de lo que Jesucristo hizo ya por ti para que pudieras acercarte al reino de Dios. Y solamente tienes que aceptar esto por fe, porque Jesucristo lo hizo por ti. Y ya todo lo demás lo hacemos por obediencia a Él. Entonces, ¿qué deseos tenemos ahora mismo en nuestro corazón? ¿Estamos valorando más las cosas del mundo? ¿O estamos más valorando las cosas de Dios? Reflexionemos sobre esto, sobre lo que Dios nos está diciendo hoy. Y vemos el siguiente punto del que les habla Pablo y el que el Señor nos habla a nosotros también. En los versículos 12 y 13. Y vemos que no somos perfectos, pero debemos caminar hacia la perfección. Y el gran apóstol Pablo, al que le fue dada la mayor revelación del Nuevo Testamento, que tenemos todas estas cartas, el cual estuvo levantando iglesias en el nombre del Señor por tantos lugares, el cual ha escrito todas estas palabras, nos dice que Él no es perfecto. Él es imperfecto, pero está en el camino hacia la perfección. Está en ese camino que todo creyente tenemos que hacer. Un camino de santidad progresiva. Tenemos que avanzar. No nos podemos quedar ahí en cristianos estancados que creímos un día y no avanzamos. Y todos tenemos luchas en la carne. Todos. Yo no creo que ni una persona no tenga una lucha. Todos tenemos luchas en la carne. Y lo pasamos mal. Y cuando tú estás en el hospital, en una cama, y estás sufriendo, lo estás pasando mal. Pero sabes,
La diferencia es que cuando pones tu confianza en Dios, puedes estar gozoso, incluso cuando lo estás pasando mal, en tus padecimientos. Antes puedes escuchar la historia de milagros, de cómo el Señor le ayudó en momentos que estaba en una silla de ruedas con una enfermedad muy grave. Cómo se aferró al Señor y cómo podía estar gozosa. Incluso ahí, cuando iba a una mesa de operación donde no sabía si ella iba a salir de ahí. Y si tú ahora estás pasándolo mal, estás sufriendo, confía en Dios. Sí, sé que te va a seguir doliendo por un tiempo, pero confía en Dios que te va a ayudar a superarlo. Yo en un tiempo fui un creyente que era frío. Era un creyente que no iba hacia esa perfección. Estaba estancado. Pero el Señor me hizo ver que yo no podía vivir así. Y me sacó de ese lugar. Y me quiso hacer que yo deseara avanzar en Cristo. Que quería seguir avanzando hacia esa santidad, hacia esa perfección. Y donde antes el enemigo me dejaba tranquilo, ahora intenta zarandearme. Intenta que yo peque. Tengo situaciones muy difíciles que intentan desanimarme. Pero sabemos que da igual cualquier padecimiento. Da igual lo que tú estás sufriendo ahora. Si estás con el Señor, puedes superarlo. ¿Y sabes qué? Que Cristo ya padeció y padeció en la cruz un sufrimiento increíble como hijo de Dios. Tenemos que estar alegres. Y Pablo es lo que le dice a los de Filipenses, a los de Filipos. Tienen que estar contentos, incluso si lo están pasando mal. Y te lo dice una persona que estaba en la cárcel. Imagínate ahí a Pablo en la cárcel diciéndote, tienes que estar alegre. Me imagino que el soldado que estaba al lado tenía que estar pensando, está loco o algo, ¿verdad? Tienen que estar contentos. Ustedes los cristianos, incluso cuando estén pasando mal. Así que demos la gloria a Dios incluso cuando lo estamos pasando mal y caminemos hacia la perfección en Cristo. ¿Vale? No seamos creyentes conformistas, creyentes que nos quedemos aquí. No, caminemos, avancemos en el crecimiento espiritual hacia el Señor. Y debemos caminar hacia esa perfección, hacia esa meta. Hacia esa meta para conseguir el premio. Y vemos el siguiente punto. Donde estamos caminando firmes hacia la meta para alcanzar el premio. Y ya al final de nuestra vida, encontrarnos en la presencia del Señor. No sé si has sentido la presencia del Señor, el gozo, la alegría. Imagínate eso eternamente, lo que tiene que ser. Imagínatelo. Pues ese va a ser nuestro premio, estar allí, unidos en su presencia, con el Señor. Y en este camino que tenemos que caminar hacia la meta, tenemos que ser fieles a Cristo. Tenemos que estar utilizando nuestros dones y nuestras capacidades. Y ser llamados a algo y no obedecer y no ir es igual que desobedecer. Yo, por ejemplo, o Sara, cuando decimos a nuestras hijas, chicas, váyanse a lavar los dientes para después ir a la cama, pues a la primera normalmente no nos hacen caso. Ellos prefieren estar viendo la serie, bueno, no voy a decir la serie porque no me sale, y es una serie infantil, y ellos se quedan allí, y a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pues nosotros tenemos que amonestarlos. Decirle, chicas, esto no puede ser. Venga, a lavarse los dientes. Les hemos dicho que vayan a lavarse los dientes. Y igualmente, el Señor, si nos llama a algo, si te está llamando a ti el Señor a algo, y no vas, estás desobedeciéndolo. Él como un padre también te puede amonestar. Tienes que seguir el llamado de Dios. A mí me gusta hacer una carrera de bicicleta de montaña. Por lo menos una al año hago. Y tengo que prepararme bien físicamente para ese día, ¿no? Vamos a ver un poquito la similitud de lo que voy a contar con la vida del creyente. Y entonces yo voy ese día y comienza la carrera, ¿no? Estoy en mi bicicleta y empieza. Sobre todo al principio es difícil, ¿no?
Y tienes que aguantar un poquito, no quemar toda tu energía al principio. Tienes que ir dosificándote en la carrera porque tienes que llegar al final, ¿no? Y quizás en la carrera estás allí y te puedes caer porque te encuentras una piedra o te encuentras sitios complicados, ¿no? Un sendero, te puedes caer. O quizás te puedes equivocar. Donde no está marcado, te puedes ir por otro camino y equivocarte de la ruta. Pero si te caes, ¿te quedas ahí? No, te tienes que volver a levantar. Y si te equivocas de camino, ¿qué haces? Tienes que volver a la ruta. Tienes que volver hacia el camino que te lleva a la meta. Y a veces también tengo el fallo, algunos que corremos las carreras, en que nos comparamos con otros corredores. Queremos ir a su nivel. Y resulta que estamos trabajando a un ritmo que no es el nuestro. Eso nos va a debilitar. Eso nos va a dar fatiga. Todos no somos iguales. Y es importante que si en algún momento llega la fatiga, si en algún momento tú te sientes cansado, la mente te dice que arrojes la toalla. Dice, hasta aquí, ya abandona. Tienes que buscar la motivación y tienes que decirte, yo esto sí puedo hacerlo. Y tienes que buscar la motivación, superar ese desánimo para seguir hacia adelante. Es importante también que tú vayas bien equipado. Tienes que ir alimentándote con un plátano, con unos dátiles, una barrita energética, porque es importante durante la carrera que tú te vayas alimentando, porque si no al final vas a llegar sin energía, no vas a llegar al final de la meta. Y al final, cuando alcanzas la meta, ya eres un finisher, finisher, ¿no? Finisher de carrera y tienes un premio. Da igual, tienes un premio. Si terminas la carrera y no te quedas en el camino, tienes un premio. Eres un finisher de carrera. Pues igual que la vida del creyente, tenemos que estar animándonos, tenemos que estar alimentándonos de la palabra constantemente para poder llegar al final. No tenemos que estar con comparaciones. Tenemos que llegar al final a la meta. Tenemos que ser finisher. Tenemos que ser creyentes que lleguemos al final de nuestra carrera fieles a Dios para al final poder obtener nuestro premio. Así que los animo a todos a correr esta carrera, que hay muchos obstáculos, que hay senderos difíciles, pero con el Señor podemos hacerlo. Él nos dice que podemos hacerlo. Así que dejando atrás todo lo que tiene valor en este mundo, avancemos con lo que realmente tiene valor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no hay mayor valor que haberle conocido. Pues esto es lo que el Señor nos quería hablar hoy, lo que vemos en estos versículos. Vamos a repasarlo rápidamente. Vimos un principio, como Pablo nos anima a estar gozosos. Después nos advierte sobre los falsos maestros, estos que querían imponer la circuncisión sobre los nuevos creyentes. Y vemos como la circuncisión no era una condición. Sabemos que el bautismo es lo que el Señor pone en el nuevo pacto como una obediencia a Él. Y tenemos que tener mucho cuidado de que en nuestra iglesia entre también falsa doctrina. Tenemos que ser buenos estudiantes de la palabra. Tenemos que poder rebatir a esas personas. Seguimos y vimos también que la verdadera circuncisión es la que Dios opera en nuestro corazón. Así que si tú eres un creyente, Dios ha hecho un cambio en ti espiritual. Eres una nueva persona. Así que tienes que vivir como esa nueva naturaleza. Y todos tenemos luchas, pero tenemos que superar todas esas luchas. Hacer morir esa vieja naturaleza pecaminosa y caminar hacia ese camino de la perfección. Dejando atrás todo lo que pensamos o nos dicen que tiene realmente valor en esta vida. Tenemos que pensar que lo que tiene más valor es nuestro Señor Jesucristo. Y estar unidos a Él, vivir unidos a Él. Eso es lo que tiene más valor. Al final, cuando lleguemos al final de nuestra vida y veamos por muchas cosas materiales que podamos haber conseguido, de nada nos va a valer. Nos va a valer todo lo que hayamos hecho para nuestro Señor. Y tenemos que caminar en esta carrera. Al igual que Pablo, no somos perfectos y vamos a tener muchos fallos, pero tenemos que seguir caminando en esta carrera.
y al final obtener nuestro premio. Y si somos merecedores de alguna corona, poder entregársela a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es merecedor de todas las cosas. Es el que tiene mayor valor. El mayor valor que tiene el creyente es poder haber conocido al Señor Jesucristo. Así que el Dios de toda la gloria nos dé alegría en las diversas pruebas. Nos hace ser conscientes del valor de las cosas celestiales y que logremos caminar en ese camino de la perfección para su gloria y para su honra. Señor y Padre, gracias, Señor, por tu palabra hoy, Señor. Gracias porque tú has operado en nuestro corazón un cambio, Señor, y queremos reflejarlo desde fuera, desde dentro hacia afuera, Señor. Queremos caminar, Señor, en este camino de perfección para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y porque no somos merecedores de tu gracia, Señor. Gracias por morir en una cruz, tu Hijo Jesucristo, Señor. Y gracias por esta iglesia en Santa Úrsula, Señor. Que podamos reflejar a tu Hijo, Señor. Que podamos, Señor, ser creyentes, que caminemos hacia tu gloria, Señor. Que podamos alcanzar al final la meta, Señor, y tú estés contento. Que podamos ser obreros, que no tengamos de nada que avergonzarnos, Señor. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de los que están aquí hoy en día. Señor, sabemos que cada vida tiene mucho potencial, Señor, que es importante para ti, Señor. La decisión es lo que hacemos cada uno, lo que queremos hacer. Esa es la diferencia. Y Padre, ayúdanos a marcar la diferencia en este mundo. Ayúdanos a hacer sal y luz, Señor, entre tantas tinieblas, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva dentro de cada uno, cambiándonos, Señor, todo aquello que a ti no te agrada, Padre. Y te pedimos, Señor, que podamos seguir creciendo espiritualmente para ti, Padre. Que no juguemos un cristianismo online, Señor, sino que seamos creyentes verdaderos, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra es un tesoro, Señor. Y queremos amarla, queremos aprender, Señor. Y queremos, Señor, tener una sana doctrina, Señor. Y, Señor, tú eres bueno siempre, Señor. Y a ti te tenemos que dar toda la gloria, Padre. Y te la damos en este día y te alabamos, oh Dios, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y que esta palabra, Señor, la podamos meditar en esta semana en nuestro corazón, Padre. Que nos ayudes a reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas y por lo que tú nos das, Señor. Y por tú te mereces toda nuestra alabanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.